¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Fan y Medio, donde no somos fan ni de uno ni de otro, simplemente coleccionamos. En cambio te mostraré algo que vale la pena. Para este día traemos la comparación de estas dos increíbles figuras, que a pesar de ser el mismo personaje, sí existen diferencias. Son de la línea Dragon Stars. Son figuras que la mayoría valen la pena, otras no son tanto de mi agrado. Y como ya hemos visto anteriormente en algunos videos, hicimos por ahí una comparación de builds, tanto Dragon Stars como SH Figuarts. Pero no están tan mal, la verdad es que sí valen mucho la pena y eso es lo que vamos a ver ahorita en este unboxing. Quiero que puedan verlos por atrás. Aquí tenemos la línea completa de este Goku Black Rose, que es prácticamente pues todos los personajes que salieron en la saga del futuro. Y por acá la nueva figura, la más reciente, de Goku Rose, que trae pues se supone unas mejorías y algunos accesorios más. Así que sin más que decir, vamos a pasar a poder abrirlas y compararlas. Vamos a sacarlas de su empaque. Vamos a comenzar con esta figura pequeña. ¡Listo! Ahora sí, aquí tenemos al primer Goku Black Rose que salió. Este no me gustó tanto. Vean la cara, parece como si fuera un payaso. De hecho parece el Guasón. Esa sonrisa que le dibujaron, que le pusieron, no fue tanto de mi agrado, no me gustó mucho. Ahora con este nuevo Goku Rose fue algo que mejoraron. La cara tampoco es tan perfecta, pero creo que sí mejoró muchísimo. Y creo que esa es la primera diferencia que vemos. Obviamente el segundo Goku viene mejor pintado que el primero. Ustedes pueden ver las cejas, el pelo. El primero se ve un poquito despintado, brilloso por así decirlo. Trae un pelo más claro. Y el segundo ya se ve mejor pintado. Espero que sí se alcance a ver un poquito la diferencia. Porque sí, el segundo la verdad es que viene mejor detallado. Los cuerpos los veo pues prácticamente iguales, el mismo molde para la misma figura. Y si ustedes compran ambos, pues bueno, van a poder tener la posibilidad de tener dos cambios de cara. Uno sonriendo como payaso, como Guasón, y otro expulsando su ki o enojándose. Ahora, otra diferencia es que este nos incluye esta guadaña que pudimos ver en la serie. Mira esto, aperitivo. Y como ustedes pueden ver, el Goku de la guadaña trae dos cambios de manos. Unos que son el puño cerrado y el puño abierto. Y el primer Goku que tenemos trae solamente un cambio de manos, que son dos puños cerrados. O sea que en pocas palabras traen exactamente lo mismo. La única diferencia es que este Goku incluyó estas nuevas manos, que aunque parece idéntica al puño cerrado, la verdad es que sí tienen una diferencia, porque esta pues trae este pequeño hoyito donde poder introducir la guadaña. Ustedes pueden ver ahí el anillito que trae. Es un buen detalle. Y pues prácticamente esa es la diferencia que tienen estas manos a las del puño cerrado. Digamos que son de un material un poquito menos rígido. Como ustedes pueden ver, pues se puede abrir un poco para introducirle algún otro accesorio. El primer Goku nos incluye esta parte de aquí, que es como si fuera una espada hecha de su propio ki, que también la pudimos ver en la caricatura. Podemos quitarle una mano y agregarle esta. Ahora sí se ve como si estuviera a punto de hacer un ataque. ¡Usaré mi cuchilla! Su mano se vuelve una espada. Y este segundo nos incluye todavía un poco más de aditamentos. Si quitamos esta caja, ustedes pueden ver en la parte de atrás hay un pequeño plástico que ya tuvimos que quitar. No me gustó eso porque pues obviamente la caja se daña. Me hubiera gustado que viniera más suelto. Pero tenemos esto que es prácticamente un accesorio para mostrar el ki que está expulsando. Y ahora sí, ponemos aquí a nuestro Goku. Y parece como si estuviera expulsando su ki. Y esto que es una pequeña bola de energía. Vamos a hacer un pequeño cambio de manos para que puedan ver cómo se ve. Y así se vería nuestro Goku sosteniendo su bola de ki. Podría ser como una especie de Kamehameha. Y también ya le cambiamos nuevamente la mano y le incluimos la del primer Goku. Como ustedes pueden ver, embona perfectamente. Y tenemos un accesorio más para este Goku Rose. Listo para atacar con su espadita. Porque ahora sí, esta va a ser pelea de monos con cuchillos. Nunca conocerán el maravilloso gozo de una pelea de monos con cuchillo. Y pues bueno amigos, prácticamente esas son las únicas comparaciones que tienen.
Creo que son dos figuras muy buenas. Hubiera estado increíble que trajeran una tercera cara que poder cambiarla, en la que no estuviera ni sonriendo ni gritando, simplemente que estuviera, no sé, serio o algo así. Y hubiéramos tenido pues más posibilidades de posar a nuestras figuras. De ahí en fuera pues el molde es exactamente el mismo, solamente cambió el repintado del cabello y la cara. Pero obviamente gracias a este nuevo Goku, pues bueno, ahora tenemos una gama de accesorios extra. Aquí ya tenemos la guadaña, tenemos la espadita del ki, tenemos esta especie de bola de Kamehameha y tenemos esta explosión de ki. Bueno, ustedes pueden ahorrar algo de dinero simplemente comprando uno. Yo creo que solamente valdría la pena comprar el segundo Goku. Tiene una mejoría que ustedes están viendo y obviamente tiene muchísimo más accesorios. Los voy a posar para que puedan verlos un poquito mejor ya parados y que ustedes puedan dar su propia opinión. Ahí lo tienen, ya posado, expulsando su ki y con este aditamiento del primer Goku Rose, que es su espada y su guadaña. Y aquí tenemos su bola de energía. Así que pueden ver, la verdad es que se ve muy bien, sí me agradó bastante. Yo le pondría tal vez un 8 de 10 y el primero le pondría un 7 de 10. Y bueno, en cuanto a puntos de articulación, son exactamente iguales. Entonces les voy a mostrar un poco de lo que tienen. Este se puede mover pues obviamente de los pies, pero muy leve hacia adelante y hacia atrás. Más que nada pueden girar. De la pantorrilla no pueden girar, pero de la rodilla sí pueden doblarse. Pueden girar prácticamente toda la pierna. Los brazos pueden girar completamente. Se pueden hacer para arriba, pero estorba un poquito tu manga que tiene aquí. Pero ahí está, para que ustedes vean que sí llega hasta arriba. Los codos se pueden doblar también. Las manos, como toda figura, pueden girar. Y del pecho, pues bueno, no tenemos un punto de articulación en esta parte como tal. Pero del estómago pueden hacerse para adelante y hacia atrás. Puede girar completamente de la cadera. Y la cabeza también puede girar completamente. Lo único que no tiene es que la cabeza no se puede hacer tanto hacia abajo o hacia atrás. Solamente puede girar. Y pues bueno, prácticamente esos son todos los puntos de articulación que tienen ambas figuras. Y ahí tenemos a nuestro Goku presentándose. Ahí está ya con la bola de energía. Este parece Chucky, la verdad es que no me agradó tanto. Pero este de atrás se ve magnífico. Creo que este sí vale la pena mucho comprarlo. Y ya solamente podrían conseguir esa espadita aparte. Díganme si no, así se ve bastante bien. Y pues ya solamente para acabar nuestro video, quería que vieran la pieza buff que contiene el primer Goku Rose. Que bueno, eso sería una de las razones por las que tendrían que comprar ese Goku en específico. Porque sirve para armar a nuestra fusión de Zamasu. Y ya salió un nuevo pack exactamente con Trunks del futuro y este personaje. Solamente que también cambia la cara de la fusión de Zamasu. Trae una cara diferente a la que podemos ver aquí. Yo optaría por este, pero bueno, vamos a seguir trayendo más figuras de Dragon Stars porque cada día me estoy enamorando más y más de estas. Así que espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like, compartir, para que podamos llegar a más personas y podamos seguir creciendo, amigos. Activen la campanita para seguir recibiendo más notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Despídete, Goku Rose.